Nos extraña del presidente del PRI que diga lo que dice. No, bueno, es que nos va a extrañar. Es uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en la historia de México, que ahora se va a Washington. Es que da risa de la verdad. A decir, presidenta, rompe el pacto criminal. No, bueno. Jorge Romero, presidente del PAN, su director de urbanismo está en la cárcel porque durante su periodo se construyeron no sé cuántos edificios de manera ilegal. Presidenta, rompe el pacto criminal. No, ¿de veras? Aguilar Camín, quien recibía recursos directos de Salinas de Gortari. ¿O qué obra recuerdan así trascendente, impresionante, única del periodo de Calderón? Media barda de una refinería, la estela de la corrupción, la suavicrema. Digo, para todos aquellos que dicen que es muy bueno que las agencias estadounidenses participen o que se le ponga el logotipo de una policía extranjera a una policía nacional o municipal, porque es como una cosa es decir, a ver, nos vamos a reunir, vamos a trabajar conjuntamente a ver cómo colaboramos, y otra cosa es abrirle la puerta de tu casa para que empiece a hacer la comida, se apropie de tu cocina, de tu sala, de tu comedor y te empiece a dictar órdenes desde tu casa. Así de tranquilo, abierto y claro es, porque no, cuando le abres la puerta de la casa a un gobierno extranjero para que desde aquí ordene qué se tiene que hacer, pues le estás dando las llaves de la casa, ¿no? Un gobierno estatal le abrió la puerta, el gobierno de Calderón les abrió la puerta. Pedía a los nacionales, a las personas manifestantes, a los mexicanos, su credencial de elector para verificar que eran personas de Chihuahua. Al respecto quisiera preguntarle, presidenta, ¿desde cuándo se necesita un pasaporte o documento especial para ingresar a cualquier entidad de la República siendo mexicano? No, nunca. Es a menos que hayas cometido un delito, pues se te pide tu identificación o que vayas a entrar a algún sitio. Lo que pasa es que hay unos mexicanos, la verdad, con muchos complejos. Las y los mexicanos podemos, tan podemos que lo único que faltaba eran gobiernos del pueblo. Por eso hoy es muy importante la defensa de la soberanía. No hay que dejarse llevar por susurros externos o por hipocresías baratas. Qué bonitas quedaron esas casas, muy bonitas. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero… A ver, nada más pásales el de hospitales y el de trenes, que presentamos ayer de hospitales. Número de camas. Este es el que presentamos ayer. A ver, préstame. Este es el que presentamos ayer a partir de los gobiernos de la transformación. Más hospitales. 7,404 camas, comparado con 3,900, con 5,300. Y nosotros vamos a hacer 9,139. Vamos con trenes. Este sí está. Calderón, 65 kilómetros y concesionados. Peña, 187 kilómetros. Andrés Manuel López Obrador, 1,736 kilómetros. Nosotros queremos hacer más que eso, pero hoy nos vimos en el escenario bajo. Por lo menos vamos a hacer 2,377 kilómetros. Públicos, porque aquí es concesión, aquí no, aquí son trenes públicos. Sí hay diferencia, ¿no? ¿Y de dónde salen los recursos? ¿Por qué aquí no había? ¿O qué obra recuerdan así trascendente, impresionante,
única del periodo de Calderón, media barda de una refinería, la estela de la corrupción, la suavicrema. ¿Qué más? De Peña, ¿qué obra recordamos? Bueno, hizo como 10 kilómetros del tren de Toluca a Ciudad de México. De Andrés Manuel López Obrador, ¿qué obra recordamos? Tren Maya, Interoceánico, Refinería Dos Bocas, AIFA, Aeropuerto de Tulum, Mexicana de Aviación. Y acá pues Tren Maya de carga, trenes del norte, el Insurgente, el Ciudad de México Pachuca. Eso lo presentamos en otra, porque es una sorpresa que les tenemos. Nada más de trenes. Todas las carreteras que hemos presentado aquí, todas las obras de agua. Estamos haciendo una obra de agua en 2.300 municipios del país. La honestidad da resultados. Bueno, les quiero presentar otra cosa. Está muy buena también. Va. Ayer salió un documento, se llama Índice de Paz México 2026, identificación y medición de los factores que impulsan la paz. ¿De quién es este documento? Ahí está, el Instituto para la Economía y la Paz. Espera. Índice de Paz México 2026. Ahí está donde lo pueden encontrar. Son distintas instituciones que hacen, nacionales y extranjeras, que hacen el resultado. Bueno, un panel independiente de expertos, no partidista y sin fines de lucro, tiene su sede en Sydney, Australia, con oficinas en Nueva York, La Haya, entre otros. Adelante. Así dice. En 2025 la paz en México mejoró un 5.1%, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década. Esta mejora es la mayor en la historia del índice de paz en México. Esta mejora también representa el 6º año de avance, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tras 4 años de deterioros sustanciales, 2015, 16, 17, 18. ¿Traes más? Adelante. Crecimiento. Disminución, 2025, la mayor caída. O sea, más paz, más seguridad. Reconocido internacionalmente. A ver qué va a decir Loret de Mola. Y otros. La honestidad da resultados. Ahora sí. Trenes.
trenes, a ver, compañero. Gracias, Presidenta. Máximo Allende, reportando para Subjetivo MX. Presidenta, ahora que nos mostraba la gráfica de cómo ha crecido, cómo ha incrementado la construcción de vías férreas, uno de los problemas que trae construir estos trenes, según algunos urbanistas, es que justamente ahora las personas tienen una modalidad de transporte asequible, rápida y segura, que nos trae a las grandes ciudades, pero que nos regresa a nuestras comunidades marginadas, sin luz, sin agua, sin desarrollo urbano. Al respecto, ONU Habitat, cuando se construyó o se empezaba a construir, de hecho, el Tren Maya, reconoció el desarrollo territorial y urbano que se iba a hacer alrededor de las estaciones. Toda vez que, bueno, pues el pueblo en general, no es que queramos devastar la selva o invadir un predio, digamos, de un cerro o de un área cercana a una estación del tren, por querer, sino pues porque necesitamos un espacio en donde vivir. Al respecto, quisiera preguntarle, Presidenta, si con este nuevo desarrollo de trenes que se está dando, no solo el México Insurgente, ahora el México Pachuca, los otros trenes que están anunciando, ¿qué modelo de desarrollo está viendo SEDATU para las ciudades que tengan una estación? Si habrá mejoramiento de alumbrado público, si habrá algún programa especial alrededor de las periferias de estas estaciones. No solo eso, se trabaja en la conectividad con el tren. Esa es la tarea de Andrés. No solamente es la planeación del tren y en su caso cuando participan como constructoras empresas privadas, hacer la licitación y llevar a cabo la obra junto con Jesús Esteban, sino la conectividad que tiene que haber de otros modos de transporte para llegar a la estación. Ese es lo primero. Y lo segundo, como platicó Néstor, este trabajo de derecho de vía nos da la oportunidad no solamente de comprar el terreno para desarrollar el tren, sino del desarrollo comunitario. Muchísimas comunidades indígenas participan con su consulta indígena, con la metodología que se tiene que llevar a cabo. Y en esas asambleas, pues la propia comunidad dice, a ver, bueno, aquí va a haber el tren, pero es muy importante que si hay tren, pues tiene que haber todo esto, de acuerdo con lo que dice la comunidad, no algo que viene de arriba, lo que a mí se me ocurre que tiene que haber en tu comunidad. No, consultando a la comunidad cuáles son las mejoras que tiene que haber. En el Tren Maya, el general Vallejo les puede platicar la cantidad de caminos, la cantidad de mejoras que hubo para todas las comunidades. Digo el general Vallejo porque participó en esa obra. Pero en lo que estamos haciendo ahora es lo mismo. Si alguien se inconforma, pues no es que lleguemos con la policía a quitarlos, porque nosotros no creemos en eso, sino a ver, ¿por qué te inconformas? ¿Qué problema hay? ¿Qué es lo que necesitas? Y en consenso se va construyendo un desarrollo distinto, un desarrollo equitativo y sustentable. Entonces, una obra de transporte público que genera bienestar. Presidenta, ahora atendiendo la indicación, el nuevo reglamento de las 3 preguntas, permítame plantearle 2 preguntas más sobre política nacional. Y es que este fin de semana en el equipo de Subjetivo hicimos un esfuerzo importante, la verdad, para poder cubrir esta manifestación en Chihuahua en defensa de la soberanía. Hace unos momentos, en un medio corporativo nacional, la gobernadora Maru Campos negó, y cito, categóricamente que se hayan utilizado recursos públicos para imposibilitar la llegada de las personas manifestantes, lo cual es una mentira, Presidenta, porque nosotros documentamos los vehículos de las juntas de aguas. El titular de esta misma dependencia estatal de aguas pues fue documentado en redes sociales encabezando él los operativos para detener los vehículos que iban a llegar. Bueno, nosotros documentamos, Presidenta, una zanja de 8 metros de largo y de 1,5 metros de profundidad que abrió esta misma Junta de Aguas a un costado de los manifestantes que estaban cruzando ese mismo día, y al día siguiente regresamos, Presidenta, y la zanja
pues en tiempo express fue reparada, ¿verdad? Dice la gobernadora que niega categóricamente que se hayan utilizado recursos públicos, pero lo grave, presidenta, y esta es mi pregunta, es que en esos operativos comandados por el titular de la Secretaría de Aguas, o la dependencia de aguas estatal, se le pedía a los nacionales, a las personas manifestantes, a los mexicanos, su credencial de elector para verificar que eran personas de Chihuahua. Al respecto quisiera preguntarle, presidenta, ¿desde cuándo se necesita un pasaporte o documento especial para ingresar a cualquier entidad de la República siendo mexicano? No, nunca. A menos que hayas cometido un delito, pues se te pide tu identificación o que vayas a entrar a algún sitio. Hay libre tránsito en México, totalmente. Lo que está en el fondo es, digamos, para no entrar en el debate, que en todo caso le tocaría a instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos o no. El asunto aquí es la libertad de manifestación y quién la ejerce y cómo se ejerce. Y que cada quien tome su opinión a partir de lo que fue público y notorio. O sea, no puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política coarte la libertad de manifestación. O sea, lo que habla pues es mucha inconsistencia, por decirlo menos. Si va a haber una manifestación, pues que haya una manifestación siempre y cuando sea pacífica, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México hay cantidad de manifestaciones y a nadie se le dice, pues no, se te abre una zanja para que no puedas pasar. Entonces el asunto es lo que se dice y lo que se hace, la coherencia, la consistencia. Entonces, todos pueden ver en las redes sociales lo que ocurrió con esa manifestación, como si hubieran sido ciudadanos. Pues no. Entonces, si vas a hablar de libertad, sé consecuente y habla de libertad. Si vas a hablar de libertad de expresión, sé consecuente y ejerce la libertad de expresión. Entonces, una manifestación, como hay miles en todo el país, todos los días, pues que permitan libremente que se ejerza la libertad de expresión y que la gente tome sus decisiones. Eso es para mí lo que está en el fondo. Para no entrar en la discusión de si se usaron recursos públicos o no, que en todo caso le tocan a otras instancias. Son los proyectos que representamos y cómo se ejerce el poder. Nosotros ejercemos el poder de manera democrática. La libertad no es una palabra, es algo que se ejerce desde la ciudadanía y también se impulsa desde el poder. Entonces eso es en todo caso lo que la ciudadanía debe analizar, más allá de algún uso que tienen que analizarlo las autoridades correspondientes. Sí, presidenta, en su objetivo hicimos la cobertura de inicio a fin de esta manifestación y lo único violento que logramos lamentablemente documentar fue la recepción violenta de Ariadna Montiel en el aeropuerto, donde hubo empujones, hubo pues jaloneos, hubo improperios lanzados en contra de ello y bueno, de ello no vimos mucho en la prensa nacional. Ahora, permítame, presidenta, plantearle mi última pregunta, que es otro caso de la hipocresía de la oposición, porque en la fracada visita de la señora Ayuso en el equipo de investigación de Subjetivo investigamos o nos dimos a la tarea de investigar pues cuánto costó la medalla que le entregaron, medalla de presuntamente oro que le entregó el Estado de Aguascalientes, Congreso
y ayuntamiento, y en ello nos encontramos, presidenta, que para este 2026 el actual gobierno municipal de Aguascalientes le fijó 476 millones de pesos a un proyecto señalado de fantasma con la empresa Next Energy, un contrato firmado por la entonces alcaldesa Teresa Jiménez, hoy gobernadora en 2020. Ese contrato, presidenta, implica pagarle 13,000 millones de pesos a esta empresa durante 25 años con participaciones federales y municipales, generando pues un esquema de endeudamiento brutal para el ayuntamiento. Presidenta, al respecto, y considerando que desde 2022, el entonces dirigente nacional de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por este contrato que de hecho ya fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación como un contrato leonino, y que no hay, digamos, ningún responsable o ningún implicado en esta situación, como sí sucede en otros estados con esta misma empresa. Quisiera preguntarle si su gobierno, mediante la UIF, tiene ya información sobre la ruta del dinero, los posibles beneficiarios del mismo, o pues sí, sobre los responsables de este inoperante proyecto del cual nos ha colocado la primera piedra, o en el mejor de los casos, presidenta, ¿cuál es la política de la Cuarta Transformación pues para que no se sigan financiando contratos que la misma auditoría ya dijo que están truqueados con pagos multimillonarios? En ese caso es la Fiscalía quien tiene que informar y tiene que dar su conclusión. Sé que sí está en investigación y es la Fiscalía quien tiene que revisarlo. Para todos, cuando se encuentra una irregularidad en el uso de recursos públicos, dicho de otra manera, cuando hay presunción de corrupción de algún servidor público cuando hay presunción de corrupción no es servidor público, es una persona que ejerce malamente sus funciones. Hay dos maneras de atenderlo. Una es la administrativa, las sanciones administrativas. ¿A qué te llevan las sanciones administrativas? La puede investigar la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno o la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, sacan sus conclusiones, presentan públicamente si hay una irregularidad, la persona tiene tiempo para decir, a ver, yo te voy a decir que estás equivocado, voy a demostrar que no es así. Si en esta situación se encuentra que no fue saldada, entonces puede haber una sanción de la auditoría o ahora del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, de una sala anticorrupción. ¿Qué acciones se pueden tomar? Inhabilitación del funcionario. Ya no puedes trabajar en el gobierno. Que tengas que pagar lo que presuntamente manejaste mal. Y ahí se puede presentar denuncia penal. La denuncia penal ya les corresponde a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República, que hace su investigación y determina, en caso de demostrar que en efecto hubo corrupción, pues hay o detención de la persona a solicitud de la Fiscalía ante un juez, el juez dicta la orden de aprehensión, o salidas alternativas. ¿Qué salidas alternativas? Paga lo que te robaste, porque es, digamos, una salida alternativa. En este caso y en otros es así, cuando hay presunción de corrupción. Hay sanción administrativa y, en su caso, sanción penal. Y esas son las instituciones. Le agradezco sus respuestas, presidenta. Gracias. Vamos de este lado, a ver. Buenos días, presidenta. Jonathan Lozada, en la red y Máxima FM. Esta gráfica que nos ha presentado este índice que estos organismos, esta agrupación de organismos presentan con relación al índice de la paz en México 2025, pues es muy revelador. Lo que vemos nos muestra
puntos, yo creo que muy claros de reflexión para México en tanto a cómo se ha percibido de manera positiva el avance por la paz tras años de deterioro que además puntualiza muy bien tales años. Aquí se ha expuesto ampliamente a través del Gabinete de Seguridad cómo el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en la disminución de la tasa de homicidios ha sido relevante hasta con cifras que superan el 22% en 2025, de acuerdo a lo establecido. Pero mi pregunta en ese sentido es, ¿atribuye usted que este trabajo en el tema del combate a la inseguridad y la estrategia de seguridad podría ser uno de los puntos claves para llegar a esta percepción? Es la estrategia. Este documento reconoce que con la llegada del presidente López Obrador cambió la tendencia. Lo primero, de todos los años previos de deterioro de la paz en México, a partir de la llegada del presidente López Obrador, comenzó a construirse la paz. Y que ahora, en un año de que entramos, o a un año de que entramos, es la mejora mayor que ha habido de todos los últimos años. ¿Qué quiere decir eso? Que hay resultados, que la estrategia que diseñamos da resultados. Lo voy a poner de otra manera. En el periodo de Calderón, por más que digan lo que digan, y hay que seguirlo diciendo, se siguió una estrategia. Número uno, de dejar entrar a las agencias estadounidenses a que trabajaran abiertamente en México. Participaban en los operativos, los informaba el embajador. Y el objetivo fue la guerra. Como una estrategia que le llamas guerra va a construir paz. Así tan lógico como eso. La guerra contra el narco no era para construir la paz, era para hacer guerra. Tan fue así que se pasó de 27 homicidios diarios a más de 70 homicidios diarios en 6 años. ¿Qué dejó ese periodo? Sangre, dolor, 2 secretarios de gobernación que todavía no sabemos qué pasó, entrada de las agencias estadounidenses, injerencismo, pero no se construyó la paz, se hizo guerra. Digo, para todos aquellos que dicen que es muy bueno que las agencias estadounidenses participen o que se le ponga el logotipo de una policía extranjera a una policía nacional o municipal. Porque es como una cosa, es decir, a ver, nos vamos a reunir, vamos a trabajar conjuntamente a ver cómo colaboramos, y otra cosa es abrirle la puerta de tu casa para que empiece a hacer la comida, se apropie de tu cocina, de tu sala, de tu comedor, y te empiece a dictar órdenes desde tu casa. Así de tranquilo, abierto y claro es. Porque no, cuando le abres la puerta de la casa a un gobierno extranjero para que desde aquí ordene qué se tiene que hacer, pues le estás dando las llaves de la casa, ¿no? Muy distinto a que digas, a ver, vamos a reunirnos allá en un lugar, o te invito a mi casa, nos reunimos, aquí planeamos, pero tú desde tu casa
haces tus operaciones y yo desde la mía. Y a veces voy a tu casa y allá nos reunimos y coordinamos y luego ya cada quien se va a su casa a hacer su parte. No, aquí un gobierno estatal le abrió la puerta. El gobierno de Calderón les abrió la puerta. No es que llegan a decir, a ver, yo con todo respeto te voy a ayudar y no, esa es la historia de las agencias de Estados Unidos en el mundo entero. Llegan a apoderarse de la casa, a decir, bueno, ahora ya yo mando, yo te voy a decir, a ver, tú para acá, tú para allá, tú. No, eso no. Nos coordinamos, acordamos, nos reunimos, pero cada quien desde su casa. ¿Quién es nuestra casa? México. Y en nuestra casa manda el pueblo, no mandan otros. Entonces el objetivo es el injerencismo, la subordinación, la decisión desde fuera de la política, pero además no dio resultados. No se construyó paz, se hizo guerra. Fue a costa de la sangre de las y los mexicanos. Entonces, es muy importante lo que hoy se debate en México y lo que muchos se montan, nuevamente lo digo, porque aquí lo que está a discusión es quién decide en México. ¿Se decide desde afuera o se decide desde adentro? Eso es lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. ¿Es nuevo? No. El otro día les mostraba, que por cierto, entre múltiples libros que… Ahorita voy a poner uno que me dio Andrés Layuz, ahí donde lo ven, aparte de ser experto en urbanismo, transporte, es un hombre muy culto. También Jesús, todos los que están aquí, el general Vallejo, bueno, no se diga. No solamente es un general formado, un gran ingeniero, sino aparte habla no sé cuántos idiomas y tiene una cultura extraordinaria. Así son los generales del ejército mexicano. Todos los que están aquí, estos. Jesús es ingeniero y poeta. Bueno, Andrés, que es ávido lector, ahora les voy a poner un documento que es impresionante, pero ahorita vamos para allá. Lo que estamos en este momento, y es un llamado a todos los que escriben, porque, a ver, nos extraña del presidente del PRI que diga lo que dice, no, bueno, es que nos va a extrañar. Es uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en la historia de México. Que ahora se va a Washington. Es que da risa de la verdad. A decir, presidenta, rompa el pacto criminal. No, bueno. Jorge Romero, presidente del PAN, su director de urbanismo está en la cárcel porque durante su periodo se construyeron no sé cuántos edificios de manera ilegal. Presidenta, rompe el pacto criminal. No, ¿de veras? Aguilar Camín, quien recibía recursos directos de Salinas de Gortari. Y le decía, aguántame por favor porque no ha acabado mi documento que me encargaste, pero págame por adelantado. Ahora es, presidenta, rompa el pacto criminal. No, nosotros rompimos el pacto criminal.
en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón. Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada. Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente Trump. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, México no es piñata de nadie. Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México, los mexicanos. Por eso digo que la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía y gobiernos honestos que han dado resultados o que hemos dado resultados. Porque si no fuéramos honestos, no podríamos estar dando resultados. Si no hubiera honestidad en el manejo de los recursos, no podría haber pensión adulto mayor, no podría haber pensión de discapacidad, no podría haber becas, no podría haber trenes, no podría haber hospitales. Por eso decimos, a ver, ¿qué pasó antes y qué pasa hoy? Ahora les voy a pasar lo que me enseñó Andrés. El otro día fuimos a… ¿Dónde estábamos? En Yucatán, ¿no? En Progreso. Y nos invitó a comer el almirante secretario, porque fuimos a revisar las vías del Tren Maya de carga. Impresionante, realmente impresionante. La capacidad de los ingenieros militares y particularmente el general Vallejo es algo extraordinario. Y les voy a decir por qué digo eso. Y después fuimos a ver el puerto, las obras que están haciendo de ampliación, y de ahí nos fuimos a un hospital de la Marina que se inauguró. Y ahí estuvimos hablando de justo las intervenciones extranjeras en México durante la comida. Porque realmente es algo, aquí lo dije el otro día, la batalla del 5 de mayo es algo que a todos nos debe hacer sentir orgullosos. Un ejército apenas vestido, con indígenas de la Sierra de Puebla, con un general patriota único, el general Zaragoza, y vence al ejército más poderoso del mundo. Bueno, ahí contó lo que voy a pasar hoy Andrés. El general Grant, que fue presidente de Estados Unidos después de la guerra civil, a ver si pones hizo unas memorias. Él fue presidente, combatió en la intervención estadounidense en México y fue realmente quien gana la guerra civil en Estados Unidos y después se hace presidente, generando las condiciones para la abolición de la esclavitud y todo lo que significó la guerra civil en Estados Unidos, la división del norte y del sur. Porque ya en otra ocasión se puede platicar de las implicaciones que tuvo la anexión del territorio nacional y las razones que generaron también parte de la guerra civil en Estados Unidos. 20 años después,
en estas memorias que me platicó Andrés. Me dio otro libro, por cierto, que también estoy leyendo. A ver, pásalo. Habla de la invasión a México. Ah, mira, órale. Esto está en inglés. Dice, en lo que a mí respecta, me oponía a la medida de invadir México. Hasta el día de hoy considero la guerra que resultó de ella como una de las más injustas jamás libradas por una nación más fuerte contra una más débil. Él fue presidente de los Estados Unidos, participó en esa guerra. Pero lo que nos debe hacer sentir, bueno, se los voy a leer. Vamos a la siguiente. Dice, pero además pusiste esta parte, ¿no? El ejército mexicano en aquellos días era difícilmente, o podía llamarse difícilmente, una organización. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Los soldados eran tomados de las clases bajas cuando querían y a veces cuando no les preguntaban. Estaban pobremente vestidos, mal comidos y muy mal pagados. Los oficiales de los grados más bajos pues eran muy poquito superior a los soldados. Con todo esto, he visto actos de valentía realizados por algunos de estos hombres, tan notables como nunca los he visto con otros soldados. Los soldados mexicanos que lucharon contra la invasión estadounidense, dicho por el presidente de Estados Unidos. Después dice que ahora México tiene un mejor ejército, ya 20 años después. Vean el orgullo. Yo no sé ustedes, pero esto a mí me dice lo que somos. ¿Por qué tenemos que confiar en nosotros, en nuestra historia, en nuestra valentía? Lo que somos las mexicanas y los mexicanos, que en las peores condiciones, frente a una invasión de un ejército muy poderoso, el general que iba al mando dijo: nunca he visto tanta valentía. Lo que pasa es que hay unos mexicanos la verdad con muchos complejos, muchos. Dicen: no, nosotros no podemos. No necesitamos que alguien venga a decirnos cómo. Claro que hay que ver experiencias del mundo entero. No, pero los mexicanos podemos, las y los mexicanos podemos. Tan podemos que lo único que faltaba eran gobiernos del pueblo.
porque fueron 36 años de gobiernos de la oligarquía, de gobiernos de unos cuantos, de gobiernos entreguistas, de gobiernos que veían en el exterior el gran ejemplo y que se les olvidó el pueblo, nuestra historia, nuestra grandeza. No, llegó la dignidad a gobernar. ¿Quién nos da esa dignidad? El pueblo, nuestra historia. Esos soldados que con poca ropa, mal comidos, eran los más valientes del mundo. Eso es México. Por eso hoy es muy importante la defensa de la soberanía, la defensa de la patria, porque la defensa de la soberanía y la defensa de la patria significa la defensa del pueblo y de las conquistas del pueblo de México. Por eso no hay que dejarse llevar por susurros externos o por hipocresías baratas o por quien tiene otros intereses, que es regresar por sus fueros a gobernar México. Y eso es lo que tenemos que decirle todos los días a la gente, y que confiemos en nosotros, en las y en los mexicanos y en nuestro pueblo, que miren que ha vivido desgracias, dificultades, pero siempre se levanta. Eso se llama dignidad. Y eso es lo que hoy tenemos que poner por encima de todo, frente a las visiones injerencistas. Tan podemos que estamos construyendo más trenes, estamos construyendo más hospitales. Tan podemos que está reconocido internacionalmente que estamos construyendo la paz, a diferencia del pasado que se hacía la guerra. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Por eso, a mucho orgullo, vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque creemos en nuestro pueblo, en nuestras fuerzas, en nuestra dignidad y en la esperanza. Esa no nos la dan de fuera, esa se construye adentro. Presidenta, ¿y cómo percibe, cómo recibe usted, cómo percibe esa dignidad del pueblo, ese respaldo del pueblo en las múltiples giras que ha hecho desde que llegó a la presidencia? Prácticamente cada semana, cada fin de semana, incluso días de la semana, ha estado usted recorriendo prácticamente todos los rincones del país. ¿Cómo lo percibe, sobre todo ante la afirmación que usted ha hecho constantemente de en México decide el pueblo de México? Pues así es. Así como allá en Estados Unidos decide el pueblo de Estados Unidos, y en Cuba decide el pueblo de Cuba, y en Bolivia decide el pueblo de Bolivia, y en Colombia decide el pueblo de Colombia, y en Brasil el pueblo de Brasil, y en cualquier lugar del mundo es la autodeterminación de los pueblos. En México la soberanía reside en el pueblo, en nadie más. Presidente, en el tema de los trenes también hemos seguido muy de cerca en nuestros espacios informativos, sobre todo lo que se empezó a hacer en el sur, que era durante también décadas territorio olvidado, y cómo ahora vemos una manera esparcida de todas las los trenes del sur al centro, al norte. La última gráfica es muy reveladora, que se hizo durante el gobierno de los últimos presidentes. Vuelve a colocarse el tren como eje estratégico. Quiero preguntarle, ¿por qué se vuelve estratégico, Presidenta? ¿Por qué el tren? ¿Y qué significa hoy para México recuperar el ferrocarril, sobre todo el ferrocarril de los mexicanos, el ferrocarril público? El tren es un
una forma de movilidad. ¿Por qué no lo platicas, Andrés? O sea, el tren, ¿por qué genera desarrollo regional? ¿Por qué es distinto a que si te vas en avión de Ciudad de México a Nuevo Laredo, a todo lo que significa la construcción de la vía del tren? Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Lo primero es que los trenes, y creo que vale la pena recordarlo, son muy eficientes, y se los voy a decir en qué. Se mueven toneladas. Puede ser, si es de carga, toneladas de los materiales, pero el propio tren es pesadísimo. Son componentes de acero, las ruedas o mover pasajeros. Y lo hace de una forma muy eficiente. En términos energéticos, es de los modos de transporte más eficientes que tenemos, porque piensen que la rueda del tren toca el riel en tan solo unos milímetros. Y en esos milímetros, con muy poca fricción, se pueden mover todas esas toneladas. Si lo contrastamos, por ejemplo, con el autotransporte o con los vehículos particulares que conocemos, ligeros, el contraste, piensen nada más en la fricción que genera la rueda. Todo el plástico que todo el tiempo va tocando la superficie de rodamiento. Requiere mucho más energía moverlo, el desgaste es mayor. Entonces, esa es una primera eficiencia. Pero después, si lo comparamos, y lo decía ahorita la presidenta, por ejemplo, con los aviones. En muchas ocasiones les hemos mostrado el mapa de cómo se desarrollaron históricamente nuestras vías de trenes desde finales del siglo XIX, todavía la primera mitad del siglo XX. Después, como ya lo señalaba la presidenta, se detuvo la construcción de vías férreas. Pero vean la forma de nuestras ciudades y el desarrollo urbano. Y justamente todas las ciudades, sobre todo, pero no exclusivamente, refiriéndose a los trenes del norte, del centro y norte del país, están construidas alrededor de por donde pasaba la vía. Después, si uno se acerca en los mapas, no solo a las ciudades principales, sino a los poblados, también esos crecieron alrededor de donde están las vías. Y lo que hacen los trenes es que generan lo que llamamos el desarrollo puntual. Muchas de nuestras zonas metropolitanas han crecido horizontalmente de forma masiva porque la gente necesita muchas formas de llegar a su trabajo. Si no llego por esta calle, llego por esta otra calle. Si no es por esta, me voy en micro. Si no me voy en micro, me voy en moto. Si no me voy en moto, me voy en coche, etcétera. Lo que hacen los trenes es que te dan certidumbre en el recorrido. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto del tren en el que estamos trabajando. Por ejemplo, Ciudad de México, va a Laifa el tren, de Laifa va a ir a Tizayuca, de Tizayuca va a ir a Pachuca. Muchas personas estudian o trabajan en la Ciudad de México y viven en Pachuca o viven en Tizayuca. Si vienen por la carretera o por la autopista, tienen incertidumbre sobre su tiempo de viaje, pero sobre todo, si hay algún incidente vial o tal vez un bloqueo, simplemente no llegan a su trabajo. En contraste, lo que hace el tren es que te da la certidumbre de que ese viaje que empieza, por decir algo, a las 8 de la mañana en Pachuca, termina en la Ciudad de México a las 9:10, a las 9:20. Eso no se puede obtener cuando el desarrollo de las ciudades es totalmente contiguo. Tú puedes vivir en Ecatepec y venir a la Ciudad de México tal vez te toma 2 horas, tendrás muchas formas de hacerlo, tal vez no te va a bloquear nunca para que sean 8 horas, como a veces puede pasar de Pachuca, pero también nunca vas a tener esa certidumbre sobre el tiempo de viaje y la calidad del viaje. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el impacto económico de la Ciudad de México ya no solo es de la Ciudad de México, sino que se expande a lugares como Tizayuca o Pachuca. Y eso lo podemos imaginar en todas las poblaciones intermedias, como decía la presidenta, de aquí hasta Nuevo Laredo, de aquí a Guadalajara, etcétera. Gracias. Presidenta, finalmente, de acuerdo a los últimos levantamientos o estudios del INEGI, Chiapas se presentaba como uno de los estados con mayor analfabetismo. De hecho, la última cifra era superior a 500,000 analfabetas en nuestro estado. Hoy en día se ha implementado un programa que es Chiapas Puede, en el que se ha logrado ya pues sacar del analfabetismo
a más de 150,000 personas, compañeros chiapanecos. Y también paralelamente se ha impulsado el único Premio Nacional al Lector de México para reconocer y fomentar la lectura entre jóvenes, principalmente ahora que hablaba de lectores y de esta búsqueda pues de profundizar en el pensamiento crítico. ¿Qué significa, quiero preguntarle, Presidenta, para la Cuarta Transformación impulsar la lectura, impulsar la alfabetización, esto que menciono, el pensamiento crítico, y no solo como una política educativa, sino como una forma de libertad y de reflexión hacia la justicia social? La nueva escuela mexicana, por cierto, el gobernador de Chiapas tiene un gran programa de alfabetización, que a ver si un día lo invitamos a que lo platique, porque es un muy buen programa. Con el INEA están trabajando conjuntamente. La nueva escuela mexicana tiene el objetivo, primero, de no memorizar. O sea, el conocimiento no solo es memorización, que tiene una parte. Es permitir que las niñas y los niños se cuestionen por qué. Es formar ciudadanos críticos que no solamente memoricen una lectura, sino que aprendan a pensar por ellos mismos. Por eso la nueva escuela mexicana tiene muchos de sus libros de texto construidos en colectivo. Discutir con tus compañeros, discutir con tu maestro, no solamente sentarte en tu salón a escuchar lo que te dice el maestro, que a veces es necesario, pero no solo. Entonces, ese es uno de los elementos. Lo segundo es recuperar la enseñanza de la historia. Miren, me ha pasado ahora, lo comparto con ustedes, en las entregas de preparatorias que estamos haciendo, que les pregunto a las y los adolescentes, ¿quién es el padre de la patria? Y se voltean a ver. ¿Quién es Margarita Maza? Y se voltean a ver. Bueno, eso no vino de la nueva escuela mexicana que tanto critican. Viene del periodo neoliberal, de los nuevos libros de texto que hicieron particularmente Fox, Calderón, en donde no les interesaba estudiar la historia. Bueno, borraron a los niños héroes de los libros de texto. ¿Por qué? Pues porque hablaban del fin de la historia, como si no fuera importante en la constitución de un ciudadano, de una ciudadana, conocer su historia. Pues si no, ¿de dónde venimos? Entonces, la nueva escuela mexicana tiene ese objetivo, además de la comprensión de lectura, y todo es perfectible, porque los libros de texto pueden ser perfectibles, los planes de estudio pueden ser perfectibles, pero es una visión distinta. Que la niña, el niño aprenda a pensar, a cuestionarse su realidad, que aprenda de la democracia en el ejercicio y en el conocimiento. Entonces, una visión distinta que forma pues nuevos ciudadanos. Ese es el objetivo de la nueva escuela mexicana. Y sí, claro, hay que aprender las tablas de multiplicar, pues claro que hay que aprender las tablas de multiplicar. Y claro que tiene que haber comprensión de lectura y todo lo que ya sabemos, pero es una visión distinta de la enseñanza. Y finalmente, Presidenta, sobre el documental de Rápido y Furioso que dijo ayer. Sí, yo creo que lo vamos a pasar, ya son 9:22, lo vamos a pasar para, a lo mejor el viernes lo pasamos o se los pasamos después. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Vamos a ver quién, a ver, ¿quién
¿Quién más? Ya son 9:22. Ya vámonos. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Adelante. Como saben, en el proyecto de Trenes del Norte, uno de los componentes principales son los rieles. Tenemos en este momento un contrato por 88.559 toneladas de riel, del cual 55% ya está fabricado, una parte está en tránsito marítimo y la otra ya está en territorio nacional. En los patios de Saltillo ya se descargaron más de 4.000 toneladas de riel y estamos en estos días por iniciar la descarga en el tramo de Querétaro-Irapuato. Lo que ven en el video son literalmente los patios donde ya se está haciendo la descarga. Con respecto a los trenes, segundo componente importante, la fabricación de los trenes. Tenemos dos adquisiciones de trenes. La primera son los 15 trenes eléctricos para el servicio del AIFA a Pachuca. De estos ya se fabricó la maqueta, que es la que se usa para validar todos los componentes y todas las características en términos de dimensiones, giro, peso, etcétera. Pero también ya inició, y estas son las imágenes que estamos viendo, el armado del bastidor del primer bogie, que es el conjunto de ruedas, ejes y suspensión que va por debajo del vehículo ferroviario, digamos el equivalente al chasis de un coche, y que permite desplazarse de forma segura en las vías. También ya se llevó a cabo el armado y pintado de la primera caja del tren. Lo que estamos viendo aquí es la soldadura justamente en la primera caja del tren para poder tener aquí el primer tren en septiembre de 2026. Es decir, estamos a unos meses de ya recibir el primer tren con las características que se ven en la pantalla. En el caso de los 47 trenes de diésel eléctrico de la fase 1 de los trenes del norte, es decir, para los servicios a Irapuato, la Ciudad de México, Irapuato y de Saltillo, Nuevo Laredo, estamos ya en la validación final del proyecto ejecutivo de los trenes. El suministro de los insumos críticos ya inició y empezaremos la fabricación en junio. Es decir, en un par de semanas estaremos iniciando la fabricación ya de los 47 trenes de diésel eléctrico. El primer tren para el recorrido Ciudad de México-Querétaro llegará a finales del primer semestre de 2027 y del tramo Saltillo-Nuevo Laredo en el segundo semestre de 2027. En términos de construcción, ya lo mencionaba el general Vallejo, las responsabilidades de construcción las tenemos compartidas entre la agencia y el agrupamiento de ingeniero Felipe Ángeles. El tramo Querétaro-Irapuato está a cargo de las empresas contratadas a través de licitaciones públicas por la Agencia de Trenes y la SICT, que consta de 108 kilómetros de vía doble, 5 estaciones y edificios auxiliares. En este momento tenemos trabajo en 15 frentes activos en más de 48 kilómetros intervenidos. Tenemos alrededor de 1,000 trabajadores y 163 equipos de maquinaria. Se ha iniciado la construcción ya de 8 viaductos con una longitud total de 11 kilómetros, para los cuales se están fabricando en plantas de prefabricación 1,663 traves y se hincarán 1,144 pilotes de unos 50 metros de diámetro para una profundidad promedio de 20 metros. También se están construyendo muros de contención de 1.5 metros y de hasta 3 metros para confinar la nueva plataforma de vía y dar continuidad a la operación de trenes de carga mientras se realiza la obra. Esto es muy importante. Todo el trabajo que se está haciendo sobre el derecho de vía donde está la vía concesionada de carga se hace con la intención de poder tener un servicio de pasajeros ágil, rápido y seguro, pero al mismo tiempo no afectar las operaciones de carga y que tanto los clientes como los concesionarios de carga puedan operar de forma normal. Como parte de los acuerdos hechos con los concesionarios, se están desmantelando ya 10 kilómetros de vía de carga que serán reaprovechados tanto en su infraestructura existente, es decir, lo que está removiendo, como el trazo para la entrada a algunas de las ciudades principales con la vía de pasajeros. Al mismo tiempo, ya estamos en la validación con 50% de avance en los proyectos de las 5 estaciones, a Paseo el Grande, Celaya, Cortázar, Salamanca e Irapuato, la base de mantenimiento en Salamanca, el taller de baquedado y las 2 zonas de repostaje en Celaya e Irapuato. En todos los casos se cuenta con los permisos ambientales y sus respectivos planes de compensación y reforestación, el salvamento correspondiente del INAH. Se están instalando las plantas de fabricación de durmientes para una producción de 250,000 durmientes solo del tramo Querétaro-Irapuato.
Se van a ampliar 190 obras de drenaje para garantizar el funcionamiento hidráulico con los criterios establecidos por Conagua y se hará un túnel de 2 kilómetros en la zona de Celaya, justamente para no afectar a la población en su vida cotidiana. En el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, que consta de 396 kilómetros, de los cuales 119 son vía doble y 277 vía sencilla, tenemos 23 frentes de trabajo activos en casi 180 kilómetros. Tenemos más de 1.150 trabajadores en campo, 200 equipos de maquinaria y se ha realizado ya la extracción de materiales, principalmente para balasto y arenas para terraplén. Se ha instalado una planta de prefabricados para producir otros 250,000 durmientes y de Monterrey a Nuevo Laredo se están construyendo 3 viaductos con 13.8 kilómetros de longitud, para los cuales se fabricarán, y inició ya la fabricación de hecho, de 3.208 traves y se hincarán 2.820 pilas solo para estos viaductos, que no incluyen los de la zona urbana de Monterrey. Se está construyendo un muro de contención con las mismas características que ya mencioné y se llevan a cabo 270 obras de drenaje para el funcionamiento hidráulico. En este caso también se cuenta con todas las autorizaciones ambientales y la liberación de las áreas de salvamento arqueológico por parte del INAH. En este trazo tenemos 13 estaciones: Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe, García, Santa Catarina, González Garza, Monterrey, General Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Lampazos de Naranjo, Anáhuac y Nuevo Laredo. Y también tenemos edificios auxiliares en Derramadero, García, General Escobedo, Salinas Victoria y Nuevo Laredo. Estas son las bases de mantenimiento, los talleres, etcétera. De todos los contratos que en todos los casos ha sido por licitación, hay 2 contratos que siguen en proceso que tienen que ver precisamente con edificaciones auxiliares en el norte del trazo. Por último, para la construcción de estaciones y andenes, tenemos ya cerradas en conjunto con el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles y en el caso de los tramos con empresas constructoras, ya las propuestas arquitectónicas que se han hecho con el apoyo de la unidad de proyectos que encabeza el arquitecto Meyer en la SICT. En todos los casos, el objetivo es poder usar materiales locales que refuercen la identidad regional y la sostenibilidad, la eficiencia energética, aprovechando la iluminación y ventilación natural, es decir, hay un diseño bioclimático de las estaciones, la integración con el entorno urbano y conexión con el transporte público, la creación de espacio público en áreas de estancia y recreación para las personas usuarias y los criterios de accesibilidad universal que se garantizarán en todas las estaciones. Estas son las imágenes objetivo que tenemos de las estaciones. Evidentemente hay ciertas variaciones y las variaciones van por configuración dependiendo del terreno, las características del servicio, etcétera, pero también en algunos casos tenemos variaciones en los colores y los materiales precisamente porque el objetivo es usar materiales locales, sobre todo en acabados. Y por último, Presidenta, le quiero mostrar una gráfica que lo que hace es comparar cuántos kilómetros de vías nuevas tenemos en la administración del presidente López Obrador y en su administración tendremos al final, frente a lo que se había construido en los 12 años anteriores. Como pueden ver, el contraste es enorme. Hace 12 años, en la administración de 2006 a 2012, se construyeron 65 kilómetros de vía. En la administración, de hecho, en todos los casos, entre 2006 y 2018, son infraestructura cuya operación tenía como objetivo ser administrada por privados, dentro de las concesiones que existían. 187 kilómetros entre 2012 y 2018. En contraste, en el gobierno del presidente López Obrador se pusieron en servicio 1,736 kilómetros de carga y pasajeros y, siendo justos con la comparación, la infraestructura de carga que reportó el general Vallejo, las vías que se comparten son de carga del Tren Maya, eso es parte del kilometraje considerado, para poner en servicio en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sumará los 2,377 kilómetros. En términos de transporte, me parece que el contraste refleja un poco más que solo el transporte, sí refleja una concepción de para qué es la infraestructura. Durante muchos años en nuestro país se creyó que la movilidad y el transporte era un problema de los individuos,
que cada quien encontrara la forma de cómo mover su carga, de cómo moverse y llegar a los lugares y que resolviera su problema. Cuando uno ve los grandes retos que enfrentan nuestras sociedades, que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, el medio ambiente, la seguridad, esos retos normalmente, y en este caso creo que está demostrado, requieren una solución colectiva. ¿Qué mejor representación de una solución colectiva que la construcción de sistemas de transportes masivos, semimasivos y regionales que por definición requieren que la infraestructura se construya de forma centralizada, es decir, es una vía que se vuelve exclusiva, para que el servicio solo se pueda dar de forma colectiva. Es decir, en una vía de tren, aunque es una obviedad, no existe la posibilidad de decirle a alguien, ahí está la vía de tren, ahí como puedas tú úsala, sino que por definición, de forma colectiva, nos tenemos que poner de acuerdo para operar una vía de tren y poder dar ese servicio. Lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando con todas las instituciones que ya mencionaban el general Vallejo y Néstor y que ha mencionado la presidenta, es precisamente ese esfuerzo colectivo, ese esfuerzo coordinado para poder dar un servicio público que mejorará de forma sustantiva la vida cada vez de más personas. Muchas gracias, presidenta.